Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el verdadero ayuno. He estado sentido, mejor dicho, de cambiar un poco el formato de lo que es el canal. Creo que lo dije el domingo pasado, de que quería cambiar el formato. Entonces vamos a hacer un poco más enseñanzas, más allá de análisis o analizar, profundizar, vamos a hacer enseñanzas. Así que vamos a ir a lo que es el verdadero ayuno. Vamos a estar estudiando lo que es el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 5 al 22, lo cual nos dice esto. Y vamos a pedir al Señor, en primer lugar, que nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder entender cuál es el mensaje que está interpretado, cuál es la interpretación de que Dios quiere que tengamos a este texto. Así que comenzamos. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aquí vemos que el texto comienza con Dios hablando a Isaías. Le dice: clama en voz en cuello y no te detengas. Dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces aquí está tomando 102 referencias. En primer lugar dice de que anuncie, de que alce su voz, de que anuncie a su pueblo su rebelión, dice, y a la casa de Jacob su pecado. La pregunta es: ¿por qué habla de a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado? Refiriéndose como a dos casas diferentes. Y vemos de que dice mi pueblo su rebelión. Y aquí entendemos de que Dios está hablando al pueblo de Israel, claro. Pero aquí está hablando de manera profética también a aquellos que van a ser añadidos también a su pueblo. Así que dice que buscan cada día, dice, quieren juicios justos. Quieren que yo haga justicia. Quieren que yo haga un favor a ellos, como si ellos hubiesen hecho justicia, como si ellos no se hubiesen apartado de la ley. Entonces aquí Dios está diciéndole al profeta: diles de que no traten de buscar beneficios cuando ellos no tienen argumentos adecuados, argumentos correctos, argumentos válidos para buscar lo que es mi favor, para buscar lo que es mi bendición. Y vamos a lo que es el versículo 3 y dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí vemos lo que entendemos. El ayunar va más allá de abstenerse de alimento. El ayunar va más allá de abstenerse de ciertas cosas que agradan, de que hasta cierto punto no son malas a nuestro cuerpo. Pero cuando tú ayunas, cuando tú te metes en un ayuno, tienen que haber dos cosas. Número uno, tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y número dos, tiene que haber un propósito específico por el cual tú ayunas. Entonces, aquí vemos de que el pueblo se queja y dice: hemos ayunado, ayunamos y no has hecho caso, nos humillamos nuestras almas. Y dice: ¿y no te diste por entendido? En pocas palabras le está diciendo a Dios, dice: yo me he sacrificado. Yo he sacrificado mi vida y tú no escuchas. He clasificado todo, he buscado hacer lo que tú has mandado hacer y no me has escuchado. En pocas palabras están recriminándole a Dios del por qué Dios no ha hecho nada a favor de ellos. Entonces dice el versículo siguiente. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué está diciendo la palabra? La palabra está diciendo de que había gente que ayunaba, no para consagrarse, no para buscar de Dios, no para mover la mano de Dios, sino que hacía una por contiendas y otras
para debates, para debatir, para cuestionar, para señalar. Y aquí es el problema, y aquí no me quiero enfocar. Hay personas de que ayunan no porque Dios los haya mandado a ayunar, no porque Dios haya aprobado su ayuno. Y repito, es importante ayunar, es indispensable para nuestra vida espiritual ayunar. El ayuno es indispensable tanto en nuestra parte física, biológicamente, científicamente. El ayuno es importante, bueno. En el ayuno tú expulsas ciertos químicos que el cuerpo, que la excesiva cantidad al cuerpo lo daña, lo perjudica. Entonces, cuando tú ayunas, el cuerpo se está limpiando a sí mismo. Y a su vez también te sirve como una ayuda espiritual. Pero repito, aquí el pueblo de Israel está diciendo, nosotros nos ayunamos, nos humillamos y tú no escuchas. Entonces aquí Dios le dice, a la verdad que ustedes ayunan, pero no por un motivo correcto. Ustedes ayunan para contiendas, debates. Y también dice, pero hieren con el puño inicuamente. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no ayunen como hoy. Dice, para que vuestra voz se oiga en lo alto. En pocas palabras, tienes que entender cuál es el verdadero ayuno. Para que yo pueda escuchar tu voz, para que yo pueda entender o poder abrir mi oído a tu clamor, tienes que ayunar de manera correcta. Seguidamente dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamáis esto ayuno y día agradable a Jehová? Recordemos que el pueblo de Israel tenía como ley, según la ley de Moisés, cuando había un luto, cuando había una pérdida, cuando había algo, un suceso muy lamentable, lo que hacían era que se metían en ayuno, se acostaban en cama de ceniza y se vestían de silicio. Entonces era para señal de que estaban en dolor, estaban en tormento, estaban en aflicción. Entonces Dios le dice, ¿acaso es esto lo que yo he pedido? Que se abstengan de comida, de que inclinen su cabeza como junco, de que se humillen, de que hagan silicio de ceniza. ¿Llamáis esto ayuno, día agradable a Jehová? Esa actitud la llamas ayuno a Jehová. Y tú analizas, dices, pues sí, ese es un ayuno correcto, según la ley, según lo que estipuló la misma palabra. Pero aquí más adelante en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Vuelve a preguntarle. Le dice, ¿es el ayuno que yo pedí es de que se humillen? De que incluso eso como junco, de que hagan ceniza y silicio. ¿Ese es mi ayuno? ¿O mi ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? En pocas palabras, Dios le está diciendo al pueblo, el ayuno que yo quiero es aquel de que va a romper, aquel de que tiene que romper ligaduras, aquel que tiene que libertar a los quebrantados, aquel que tiene que romper yugos. El ayuno que yo quiero es aquel de que se manifieste no en tu opresión propia, no en tu humillación propia, sino en el hacer el bien a alguien más. Aquí habla claramente el versículo 6, dice, el ayuno que yo escogí, dice desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es esto? Es romper, es desligar la vida, y hablando aquí, está hablando de un sentido espiritual, está hablando de un sentido de prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que con el ayuno en sí, abstenerme por 3 días sin comer y sin beber ningún líquido, ayuno al Señor y Dios va a mover su mano. Tengo necesidad de esto, voy a ayunar y por una semana completa y Dios va a mover su mano. Entonces estamos haciendo muchas veces un ayuno a conveniencia propia. Y aquí está diciendo, ese no es un verdadero ayuno. El ayuno que yo quiero que hagas es aquel de desatar ligaduras de impiedad. Es aquel de soltar las cargas de opresión. En pocas palabras, diciendo, necesito de que liberes.
necesito de que desates, necesito de que quites opresión, necesito que pelees y que limpies y que deseches todo aquello que se ha vuelto un yugo. En pocas palabras está diciendo la palabra, el ayuno que tú quiero que hagas es un ayuno espiritual, más allá que un ayuno físico. El ayuno físico es importante, el ayuno físico te va a ayudar, pero el ayuno espiritual es aquel de que te va a liberar y va a libertar a otros también. Porque hay veces, y seamos honestos, hay veces de que nos metemos en un ayuno de 2 días, 3 días de ayuno y sentimos de que somos más espirituales que aquella persona que no ayuna. Somos más espirituales que aquella persona de que no ora. Somos más espirituales que aquella persona de que no tiene por costumbre o por práctica ayunar y nos sentimos más que otros solo porque hemos ayunado 2, 3 días. Y vemos de que todavía hay cosas en nuestro corazón. Todavía hay rencor, hay odio, hay contiendas, hay diferentes cosas que tenemos que quebrantar dentro de nosotros, pero nos sentimos súper espirituales porque hemos ayunado. Y es aquí donde Dios dice, aprendan, entiendan cuál es mi verdadero ayuno. El ayuno es de romper, es de desechar, es de libertar, es de romper yugos. Ese es mi verdadero ayuno. Y dice el versículo siguiente, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí vuelve a agregar algo más. Y dice, no es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que Dios quiere, de que partamos el pan con el hambriento, de que le demos albergue al pobre, de que cuando miremos a un desnudo lo cubramos y que cuando miremos a un hermano no nos escondamos. Y hago un paréntesis en esto. Hay personas, y es un poco fuerte o crítico lo que voy a decir, pero hay hermanos que cuando te miran en la calle se hacen lo que no te vienen. O para empeorar la cosa, cuando encuentras hermanos en la calle, se mueven a otro extremo de la calle. ¿Para qué? Para hacerse que no te vieron. ¿Por qué? Porque se esconden. Y muchas veces hacemos esto. Y hay que ser realistas, hay que ser honestos. Muchas veces nosotros nos escondemos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Oh, no, porque estoy enojado con hermano, no voy a hablarle. Entonces voy a hacerme que no lo miré. Voy a pasar desentendido. Oh, no, no lo miré. Oh, lo siento, hermano o hermana, no la pude ver, no la miré. Iba distraído, iba pensando en muchas cosas. Tengo tantos problemas, tengo tantas cosas en mi mente de que no la pude ver. Y están haciendo es mintiendo. Entonces aquí está diciendo la palabra, dice, y no se escondan de vuestro hermano. En pocas palabras dice, hagas el bien, haz el bien. Ese es mi ayuno. De que libertes, de que deseches, de que traigas libertad, pero también de que compartas tu bendición con aquel necesitado. Dice más adelante, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí dice la palabra, si haces el ayuno correcto, si practicas el verdadero ayuno, entonces habrá un resultado. ¿Y cuál será este resultado? Dice que nacerá tu luz como el alba. Aquí está hablando de que entonces reflejaremos a Cristo en nosotros. Después dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Hay un galardón que vamos a adquirir si entendemos cómo debemos de vivir. Entonces también dice, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí dice acciones. Aquí habla de obras. Aquí habla de practicar cosas correctas. Entonces esto que practicamos se convertirá en justicia delante de nosotros. Y dice, y la retaguardia será la gloria de Jehová. En pocas palabras, cuando hacemos cosas que le agradan al Señor, entonces estamos haciendo lo que Dios quiere, lo agradable. Estamos absteniéndonos de practicar cosas incorrectas, de manifestar cosas incorrectas. Dice versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Nuevamente,
Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay una promesa cuando tú accionas. Y aquí habla, dice, saciarás el alma afligida. ¿Cómo podemos saciar el alma? Aquí no está hablando de algo físico. Aquí está hablando de algo espiritual. Dice, saciarás el alma afligida. En pocas palabras, darás palabra de consuelo, darás palabra de aliento. Comenzarás a trabajar, comenzarás a darle palabra, palabra tras palabra, palabra de que logra alimentar su alma y que su alma pase de ser afligida a tener paz, a tener esperanza. Entonces aquí está diciendo, dice, si das pan al hambriento y saciares el alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz. Aunque estés en tinieblas, aunque estés pasando tormento, aunque estés pasando dificultades, cuando tú haces lo que Dios quiere que hagas, entonces nacerá tu luz. Dice, y tu oscuridad será como el mediodía. En pocas palabras, va a haber un avance en tu vida. Y dice versículo 11, Jehová te prosperará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Vemos que una cosa lleva a la otra. Habla de desatar, habla de romper. Después pasa, dice, de dar alimento, pan, sustento, abrigo. Después pasa a lo que es dar alimento espiritual. Y ahora vemos donde dice, y Jehová te pastoreará siempre, y en sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Pocas palabras. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces lo que Dios quiere, entonces Dios te va a bendecir. Pero debemos tener esto en claro. Cuando tú haces algo para querer obtener la bendición de Dios, vas a obtener pago nada más por lo que tú estás pidiendo. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios sin esperar algo a cambio, entonces Dios te va a bendecir de manera sobrenatural. Repito, cuando tú haces nada más lo necesario, Dios te bendice. Pero cuando tú haces lo que la palabra te dice, haces lo necesario y haces algo extra de lo que tal vez no te correspondía hacer, entonces Dios te bendice de manera superior, de manera mayor. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra. Si haces todo esto, Jehová te pastoreará. Dice, siempre. Y no solo eso. Dice, y en la sequía saciará tu alma. En momentos de crisis habrá paz. En momentos de angustia habrá consuelo. En momentos de angustia habrá una palabra de parte de Dios para saciarte. Y dice, y dará vigor a tus huesos, te dará fortaleza, te dará fuerza, y serás como huerto de riego, serás de bendición para otros. Y no solo eso, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú practicas la palabra, cuando tú haces lo correcto ante los ojos de Dios, entonces Dios se manifiesta de manera sobrenatural en tu vida. Y termino el versículo 12 y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vemos que como resultado de practicar el ayuno correcto, el ayuno que Dios ha mandado, el cual es libertar, restaurar, alimentar, cuidar, proteger, entonces te vas a convertir en un restaurador. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, como ministros, como pastores, como queramos llamarnos. Dios está buscando personas que se vuelvan restauradores, personas que restauren, personas de que alcancen al caído, que lo levanten, que lo restauren, que lo sanen, que lo limpien. No personas que se sientan súper espirituales, que se sientan la última Coca-Cola del desierto, solo porque se
abstienen de no hacer ciertas cosas solo porque no celebran ciertas cosas o porque ayunan 3, 4 días a la semana o 3, 4 días al mes. Se sienten súper espirituales y creen que mueven la mano de Dios como ellos quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de Dios. Si en verdad hacen la voluntad de Dios, dice la palabra en el libro de Santiago, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y esto es lo que debemos de entender como cristianos, como hijos de Dios, de que debemos de hacer lo correcto. Debemos de practicar las cosas correctas. Así que meditemos en esto. Dios nos llama a que practiquemos el ayuno correcto. Dios nos llama para que debemos de aprender, que aprendamos a escudriñar las escrituras. Dios nos está llamando a que practiquemos las cosas de que nos ha mandado a hacer. Pero debemos tener en claro siempre. Debemos de practicar las cosas de que Dios ha mandado. Entonces, si hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer, vamos a ver resultados en un presente y en un futuro. Y vamos a convertirnos en restauradores de cimientos, restauradores de portillos. ¿Qué es restaurador de portillo? Es cuando la puerta está caída y tú levantas un portillo nuevamente y la gente vuelve a entrar. Como ministros tenemos mucho trabajo que hacer, el cual es levantar, restaurar. ¿Para qué? Para que puedan entrar al reino. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para Dios. Te invito a compartirlo si así lo ha sido. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún. Y te invito a que seas parte de esta gran familia. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Amén.